Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a la Escuela Bíblica con Liderazgo de los martes. Nuevamente estamos aquí para hacer un estudio de las Escrituras. Hoy queremos iniciar con una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bueno, queremos darte muchas gracias por tus misericordias porque son para siempre. Gracias porque dentro de tus propósitos, Dios, está enseñarnos, instruirnos en tu palabra. Y hoy, iniciando este tema de la lucha espiritual, te pedimos que tú dispongas toda nuestra mente, nuestro corazón, para aprender e instruirnos en este tema tan importante, Señor, en el que tú quieres que seamos más que vencedores. Por eso queremos colocar este tiempo en tus manos y pedirte que tú te reveles a través de esta enseñanza y nos muestres, Dios, las formas como debemos luchar contra el mal. Te damos gracias porque cada tema que tú traes, Señor, a esta escuela tiene un propósito y es que sigamos creciendo en el conocimiento tuyo. Te damos mil gracias y nos quedamos en tu hermosa presencia sin antes pedir la ayuda de tu Santo Espíritu para que tú hoy, Señor, nos reveles esta palabra y nos las dejes grabada en nuestro corazón. En el precioso nombre de Jesús queremos darte muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos entonces, hermanos, a un nuevo capítulo del estudio bíblico que hacemos los martes en esta escuela. Hoy vamos a iniciar, como ya se nos había anunciado, el estudio de un nuevo tema que se llama la lucha espiritual. Es un tema que nos concierne a todos los creyentes, es un tema que es fundamental y de mucha importancia para el pueblo de Dios. El tema de la lucha espiritual está muy difundido dentro de los círculos cristianos. Se ha tratado en las congregaciones, en los institutos bíblicos, en los cultos, se habla acerca de la lucha espiritual. Así que es un tema bastante popular dentro del pueblo de Dios. Como ocurre con muchas doctrinas que se vuelven populares, en muchas ocasiones la lucha espiritual no se enseña centrado en lo que dice la Escritura, sino que se utilizan cosas mucho más allá de la Biblia, cosas que se salen del contexto bíblico, como por ejemplo opiniones personales, testimonios, comparaciones, etc. Vamos a tratar este tema de la lucha espiritual revisando muchos aspectos que ésta involucra, tomando siempre en cuenta que debemos hacerlo desde la perspectiva bíblica o dentro del contexto bíblico. Cuando se estudian doctrinas bíblicas es muy importante saber que lo que estamos estudiando concuerde con lo que dice la Escritura, porque si no lo hacemos de esta manera podemos caer en errores de interpretación y en una serie de equivocaciones. Así que el tema de la lucha espiritual que vamos a desarrollar está comenzando el día de hoy, 4 de enero, y vamos a terminar el 8 de marzo. Y lo vamos a desarrollar en 5 lecciones. La primera lección que vamos a ver este martes y el siguiente se llama la lucha espiritual del creyente. En este tema, en este estudio, vamos a hacer énfasis en la naturaleza de la lucha espiritual y quienes salen vencedores de estas batallas, tomando como base lo que dice Efesios 6 en la armadura de Dios. Así que vamos a mirar lo que significa vestirse de toda la armadura de Dios. El primer tema, la lucha espiritual del creyente. Luego vamos a tener una segunda lección en la cual se va a hablar de un enemigo del cristiano, que es Satanás. Aquí en esta lección vamos a mirar cuál es realmente el poder de Satanás y qué debe hacer el cristiano con la autoridad que Cristo le ha dado. Luego vamos a tener 2 lecciones
acerca del soldado espiritual, entendiendo que si nosotros hablamos de lucha, como soldado tenemos que estar bien preparados. Un soldado que va para la guerra debe ser instruido, debe ser adiestrado, debe ser entrenado y tiene que estar lleno de conocimiento de los artes de la guerra. De la misma manera, un cristiano que tiene que ser un soldado espiritual también tiene que estar preparado. La razón es porque Satanás ataca a los cristianos débiles o a las iglesias débiles. Dentro de este tema del soldado espiritual vamos a tener dos lecciones. Una que se llama Venciendo los deseos de la carne, que nos las va a enseñar el pastor Víctor Hugo López, y la disciplina espiritual, que va a estar a cargo del pastor Leonidas López. Para terminar este capítulo de la lucha espiritual, la pastora Cristina nos va a enseñar sobre la victoria sobre el mundo, recordando que aunque estamos en el mundo, no somos parte del mundo. Y esta enseñanza nos va a hacer énfasis en de qué manera podemos ser victoriosos en esta lucha contra el mundo de maldad. Y también cómo estar firme para poder compartir a otros el conocimiento de Cristo. Así que este capítulo va a tener estas 5 lecciones y espero que como buenos estudiantes no se pierdan ninguno de los temas que vamos a tratar. Entonces hoy iniciamos con la primera lección, que se llama la lucha del creyente. Para esta lección vamos a tener como texto guía o como texto de oro Efesios 6:13, que nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Fácil de memorizar, les sugiero que lo aprendan. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. La verdad central con la que vamos a iniciar es la siguiente: la victoria en la guerra espiritual se obtiene solamente con el poder que Cristo nos da. La victoria en la guerra espiritual se obtiene, dicho de otra manera, confiando en el poder de Cristo. Y vamos a tener un solo objetivo, que es entender cuál es la naturaleza de la guerra espiritual del creyente y estar equipados o preparados para la guerra. Le repito, el objetivo es entender cuál es la naturaleza de la guerra del creyente y cómo estar equipados para la guerra. Entonces vamos a iniciar con una introducción. Este martes vamos a hacer la introducción a la lucha espiritual del creyente y vamos a desarrollar el primer punto, que se llama la naturaleza de la guerra. Ya el siguiente martes vamos a hablar acerca de las armas de la guerra y la victoria en la guerra. Vamos a introducirnos en el tema diciendo que en la vida del creyente hay una realidad que no se puede negar, y es que el cristiano está en conflicto con 3 enemigos. Estos enemigos los ha identificado claramente la Biblia, y que son el mundo, Satanás y la carne. Esos son los 3 enemigos que tiene el creyente. Vemos que, ¿qué dice la Biblia acerca de estos 3 enemigos? Una primera aproximación de lo que la Biblia nos dice. Hay un ejemplo en Primera de Juan 4:4 con respecto al mundo. Dice Primera de Juan que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4 nos enseña que el que está en nosotros es mucho más poderoso que el que está en el mundo. Bien, también vemos aquí que con respecto de... Voy a compartirles otro versículo que está en Primera de Juan 5:18, que dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios, o sea Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. Esto es con respecto al maligno.
Dice la Escritura que todo el que es nacido, el que ha llegado a ser hijo de Dios, no sigue pecando. Eso es como lo lógico, lo que deberíamos ser, que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro y lo protege contra los ataques del maligno. Esto hablando del segundo enemigo, que es Satanás. Y hablando de la carne, encontramos un texto en Romanos 8 que nos dice que el creyente en el que habita el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo capacita y lo hace más que vencedor. Textualmente dice Romanos 8:38, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bien, esto dice la Biblia acerca de los enemigos de Dios. Y leyendo estos textos vemos que nosotros deberíamos enfrentar esta guerra sin temor, porque la Biblia nos da unas promesas muy hermosas y nos da unos textos que dice que el que está en nosotros es más poderoso, que el que es hijo de Dios, el maligno no le toca, que por otra parte, con respecto de la carne, dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Estos textos nos ayudan a enfrentar la guerra sin temor, pero no podemos tomar esta guerra de una manera despreocupada ni desprevenida, ni pasar a la ligera lo que significa la guerra espiritual para el creyente. Nos recuerda en Efesios 6:12, que vamos a tener también como base para este estudio, el capítulo 6 de Efesios, que nuestra guerra no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra potestades de las tinieblas y contra fuerzas espirituales en los lugares celestes. Nos recuerda entonces que nuestra lucha no es contra personas, sino contra unos poderes que están en el mundo, que los llama autoridades, potestades, que dominan este mundo, pero también contra fuerzas espirituales que están en los lugares celestiales. ¿Cuál es la expectativa que tiene Dios con respecto a los seres humanos? Tenemos allí en Mateo 22, 37, del 37 al 39, el gran mandamiento. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dice aquí que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso nos enseña el gran mandamiento. Y este es el primer gran mandamiento, pero hay un segundo que dice que debemos amar al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que le amemos a Él y que también amemos al prójimo, a las personas que están cerca de nosotros. También podemos ver en otro texto de Romanos 6:22 algo más que Dios espera de los seres humanos o del hombre. Dice que ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, nuestro fruto debe ser la santificación y nuestro fin la vida eterna. Ahora que hemos sido liberados del pecado, ya no somos esclavos del pecado, sino que debemos ser siervos o esclavos de Dios. Y como resultado, yo debo dedicarme a agradar a Dios, porque eso me va a llevar a la vida eterna. Esto dice este texto en otras palabras. Bien, ¿qué más podemos decir como introducción? Podemos decir que la lucha espiritual es una realidad que todo cristiano debe enfrentar. Y no por tener un Dios poderoso podemos nosotros relajarnos o pensar que esta lucha no es un asunto serio y de mucha importancia para nuestro crecimiento espiritual. Entonces vamos a comenzar diciendo que la lucha espiritual se remonta al huerto del Edén. Es decir, allí en ese lugar se dio inicio a la lucha espiritual. Esta lucha espiritual
o esta lucha contra el mal empezó cuando la serpiente tentó a Eva y Eva junto con Adán desobedecieron el mandamiento de Dios. Y en este hecho que sucedió en los primeros tiempos, en tiempos tan remotos, quedó involucrada toda la humanidad. Y ya sabemos que aunque fue Eva y Adán que pecaron, todos nosotros con ellos pecamos. Así que allí comenzó la lucha contra el mal, en el huerto del Edén. Después, como resultado del plan de salvación de Dios, Cristo con su muerte y su resurrección logró la victoria. Pero eso no significa que la lucha terminó. La lucha del creyente continúa todo el tiempo, por todos los días. Es una pelea que tenemos que enfrentar. Tenemos una guerra o una pelea personal. Los creyentes en Cristo han sido redimidos por Dios. Y eso también significa que si ya estamos en Dios, o en Cristo y en Dios, ahora tenemos unos grandes aliados para luchar esta guerra o enfrentar esta lucha espiritual. Cuando las naciones van a enfrentarse en una guerra, siempre están buscando aliados y han hecho hasta tratados militares como la OTAN para poder enfrentar con fuerza el enemigo. Y hay alianzas y se consiguen aliados. En nuestra guerra espiritual, nuestro aliado es Dios mismo, que nos ayuda a pelear contra los tres enemigos, contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra el diablo y contra el mundo. Este enemigo en muchas ocasiones no muestra la cara de frente, o en muchas ocasiones vemos que este enemigo no se puede identificar. Por eso la Biblia habla de acechanzas, de las acechanzas del diablo, porque muchas veces nos acecha sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Cómo podemos ser vencedores y cómo podemos prepararnos para estas batallas? Esa es la pregunta que debemos hacernos los del pueblo de Dios. ¿Cómo podemos ser vencedores y cómo podemos estar preparados? La respuesta la encontramos en las Escrituras. La Biblia misma nos enseña cómo podemos ser más que vencedores y ese es el objetivo de esta serie de lecciones que vamos a estudiar. Comencemos entonces el primer punto. Ya terminada esta introducción, vamos a empezar el primer punto que se llama la lucha de la naturaleza espiritual o la naturaleza de la lucha. Para esto vamos a ir al libro de Efesios y vamos a leer Efesios 6 del 10 al 12. Vamos a leer Efesios 6 del 10 al 12, es un texto bastante conocido y como les decía va a ser como el texto base de esta lección. Dice así Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, primero vamos a hablar un poco sobre los tres enemigos que tenemos que enfrentar en esta lucha. Habíamos dicho que son tres. De estos tres enemigos hay uno que es interno, que es la carne, y hay otros dos enemigos que son externos, que son el mundo y Satanás. Entonces vamos a mirar algo acerca de estos tres enemigos. Estos tres enemigos siempre son una amenaza para nuestra fe y se oponen a los propósitos de Dios. Por eso se llaman enemigos, porque son opuestos o opositores. Y el primer enemigo, que es la carne, nos está hablando de esa naturaleza pecaminosa. La caída en Génesis 6:3
en Génesis 6:3 nos dice lo siguiente: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 años. Bien, entonces, hablando de la carne, podemos decir que la caída del hombre en el huerto del Edén lo volvió carnal o pecador. Cuando la Biblia se refiere a la carne, se refiere a la naturaleza pecaminosa que tiene el hombre y a la naturaleza que fue contaminada por el pecado. La naturaleza del hombre en el principio era buena, tenía una comunión con Dios. En el huerto del Edén había una comunión santa con Dios. Adán y Eva tenían una comunión, pero una vez en el pecado de desobediencia se convirtió en una persona pecadora y apareció esa naturaleza carnal. La naturaleza carnal del hombre incluye las pasiones, los instintos humanos corruptos, todo lo que es sucio, todo lo prohibido, todo lo que es en contra de la santidad. Esta lucha con la carne tenemos que estar siempre alertas y muy vigilantes, porque en el ser humano se encuentra una, digamos, contradicción o una dualidad. Aunque el cristiano conoce la ley de Dios y aunque conoce los mandamientos y puede ser su deseo cumplirlos, hay una inclinación hacia hacer el mal. Recordemos en Romanos 7 la lucha que Pablo tenía. Pablo decía que en él había una ley, que era la ley de la carne o la ley del pecado, que lo llevaba a hacer lo que él no quería. Y lo que él quería, esta ley que había en él, que era tan fuerte, no permitía que hiciera lo bueno. Entonces Pablo tenía una lucha contra esa naturaleza pecaminosa que también está presente en nosotros. Él guardaba en su corazón la ley de Dios, pero había esa ley del pecado que era más fuerte. Es una lucha entre la conciencia y lo que nos inclina a hacer la carne. Es una lucha permanente que está en el interior de nosotros mismos. Nosotros conocemos, sabemos y conocemos por las escrituras cuál es la ley de Dios, qué es lo que Dios nos demanda, qué es lo que Dios nos exige, pero esta naturaleza pecaminosa no nos permite cumplirlo. Y Pablo lo decía, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo puedo hacer. Voy a leerles en Romanos 7 del 18 al 19 lo que dice Pablo con respecto a esta lucha contra la carne. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, Pablo tenía esta lucha y nos habla de cómo él podía enfrentar esta lucha, y ya en el capítulo 8 de Romano nos dice de qué manera podemos vencer en esta lucha contra nuestra propia carne. Bien, el otro enemigo que vamos a enfrentar en la lucha espiritual es el mundo. El mundo es la sociedad en la que vivimos, es ese lugar donde llegamos cuando nacimos. Este mundo tiene un sistema que está conformado por sus propias ideas, voluntades, opiniones, tiene una cultura, tiene unos propósitos, está compuesto también por la ciencia, etcétera, etcétera. Este sistema que está en el mundo tiene una serie de valores que son opuestos a los valores de Dios y que son opuestos, están contra Dios y están siempre contra Cristo. Rechazan a Dios. El mundo odia lo que es de Dios, pero ama a lo que es suyo. Entonces vamos a mirar en Juan 15, del 18 al 19, unos textos que nos hablan sobre esto, sobre el mundo. Dice,
Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice el Señor Jesús, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Este sistema del mundo aborrece todo lo que no es del mundo, o sea, aborrece lo que es de Dios, pero ama a lo suyo. Toda esta serie de cosas que conforman el mundo terminan afectando a las personas, terminan transformando la vida de las personas y tiene una influencia tan fuerte que vemos cómo se identifican muchos con los valores que están en el mundo. Vemos que hay muchos que se identifican y están cómodos con lo que el mundo les ofrece. Pero tenemos que sobre el mundo vamos a mirar que Dios no creó el mundo malo. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Dios no creó el mundo corrupto, Dios no creó, Él lo hizo bueno, Dios creó al mundo bueno y lo amó. Lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mundo, el hombre, digamos, el hombre al obedecer a Satanás le entregó el dominio del mundo a Satanás. Eso nos lo dice, está por allá en Lucas 4:6. Dice que el hombre le entregó el dominio del mundo a Satanás. Vamos a hablar un poco sobre el tercer enemigo, que es el diablo. Dios no creó al diablo. Dios creó a un querubín que tenía libre albedrío y que en este libre albedrío se rebeló contra Dios, por lo cual fue expulsado del cielo con los otros ángeles rebeldes. El fin de Satanás no va a ser el perdón. Él no lo van a perdonar, a Satanás no se va a perdonar. El fin de Satanás va a ser el lago de fuego y azufre. Ve el lago de fuego y azufre que nos habla Apocalipsis 20:10. Allí dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Bien, ya empezando con el tema de la naturaleza de la guerra, estuvimos mirando lo que son estos tres enemigos. La carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, el mundo, que es el lugar donde habitamos o donde vivimos, y el diablo, que es un enemigo que está siempre acechando al creyente. Y sabemos cuál va a ser el final de este enemigo. Entonces vamos a hablar sobre ya más a fondo sobre la naturaleza de la guerra. Vemos que en Efesios 6:10 nos dice, nos recuerda este versículo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y en el 12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y contra gobernadores de las tinieblas y fuerzas espirituales en los lugares celestes. Este texto de Efesios 6 del 10 al 18 nos está hablando sobre la naturaleza de la lucha, que nuestra lucha no es humana, sino una lucha de naturaleza espiritual. Que nuestra lucha no es humana, sino de naturaleza espiritual. Si la lucha fuera humana, podíamos enfrentarla con fuerzas y armas humanas, pero como se trata de una lucha espiritual, tenemos que usar poder y armas espirituales. Pablo le está diciendo aquí en el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso es,
confíen no en las fuerzas suyas, sino en las fuerzas de Dios. En el capítulo de Efesios 5 y la primera parte del 6, Pablo viene hablando de las obligaciones familiares y nos habla acerca de la obligación del esposo con la esposa, de la esposa con el esposo, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, del amo con sus siervos y del siervo con los amos, y está trayendo una enseñanza acerca de cómo deben ser estas obligaciones entre la familia. Y comienza el capítulo diciendo, por lo demás, hermanos. Empieza en Efesios 10 diciendo, por lo demás, hermano. Pero Pablo no quiere hacer aquí una conclusión de lo que venía diciendo, sino que viene a ser como una aplicación nueva. Y lo que él está tratando de decirle a Efesios es, ustedes tienen, además de las obligaciones familiares, una obligación con Dios. Y eso parece ser que en la iglesia de Éfeso estaban sucediendo algunas cosas y que ellos de pronto estaban cediendo al pecado o a la fuerza del mal. Y lo que Pablo quiere con esta enseñanza es protegerlos y enseñarles el peligro ante el cual se están enfrentando. En el versículo 10 dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En nuestro idioma, estas tres palabras parecen tener el mismo significado: fortaleza, fuerza y poder. La palabra fortaleceos, de la traducción que viene, eso significa o nos da la idea de fortaleceos, de la palabra que se ha traducido significa capacidad o actitud. En otra palabra, ser aptos. Eso es lo que significa fortalecerse, ser aptos o capaces. La palabra poder tiene que ver con autoridad. Este término viene de un término gracia que significa poder, así que significa democracia, el poder del pueblo, y autocracia, el poder de una persona. Entonces la palabra poder viene de autoridad, y la autoridad es el dominio sobre algo o sobre alguien. Y el último, fuerza, significa vigor y la capacidad de hacer algo. Entonces, cuando uno dice yo tengo las fuerzas para hacer tal cosa, eso significa tengo el vigor o tengo la capacidad de hacerlo. Si nosotros parafraseamos este versículo, podemos decir que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfesos, sean aptos en el Señor y en la autoridad que les ha dado para hacer que las cosas sucedan. Ser aptos en el Señor y en la autoridad que les ha dado para que sucedan las cosas. Fortalecernos en el Señor también significa entonces confiar en el poder de Dios. Confiar en su poder porque Él tiene las fuerzas para vencer y ayudarnos a nosotros a vencer en esta lucha contra el mal. Bien, esto es lo que podemos decir sobre cuál es la naturaleza de la lucha, concluyendo que nuestra lucha no es humana, es una lucha que no se va a ganar por el esfuerzo humano, por las fuerzas humanas, sino que debemos fortalecernos y tener como nuestro aliado el gran poder que Dios tiene para nosotros. Luego Pablo dice aquí en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. El término lucha que se habla aquí significa combate cuerpo a cuerpo. De pronto es un término no muy usado, pero ese es el significado.
Vemos que en los Juegos Olímpicos hay un deporte que se llama la lucha olímpica y vemos que dos personas se enfrentan uno a otro. Esta palabra lucha significa eso, combate cuerpo a cuerpo. No podemos decir como creyentes confiadamente de que hemos puesto en las manos del Señor nuestra lucha o nuestras batallas y que Él tiene que hacerlo todo y nosotros no tenemos que hacer nada. No podemos pensar que al cristiano o al creyente no le toca hacer nada. La pastora Cristina nos enseñó el domingo que nosotros tenemos que cooperar con Dios y que esto es una alianza o un Dios como nuestro aliado, pero a nosotros nos corresponde también hacer una parte. En esta lucha no podemos estar, digamos, desprevenidos, ni podemos decir, ya yo le puse este problema en las manos al Señor, ya yo en las manos del Señor dejé tal situación, sin nosotros participar y tener nosotros también la fuerza que el Señor nos da para vencer en esta lucha. Cuando Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, significa que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra las personas que nos rodean. En muchas ocasiones nosotros decimos, es que yo no puedo con mi mamá, no puedo con mis hermanos, no puedo con mi esposa, y que esta lucha no es contra ellos, es una lucha contra fuerzas espirituales. Y aquí habla de las que están en el mundo y otras que están en lugares celestiales. Y Pablo, ¿cómo identifica esta fuerza? Son una fuerza que las llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Toda esta lista que Pablo nos da nos sugiere que estos son seres malos, pero que también son seres poderosos. Son seres malos y son seres poderosos. Son las fuerzas de Satanás que luchan permanentemente contra nuestra fe, contra los propósitos de Dios. Satanás se ha identificado como el enemigo del creyente, como el enemigo de Dios. Y Satanás está permanentemente en guerra porque él quiere tener dominio sobre la creación. Como el hombre le dio autoridad, lo convirtió en el Dios de este siglo. Y él quiere tener el dominio, la soberanía sobre toda la creación. Entonces recordemos que no estamos en una lucha humana, sino en una lucha espiritual. Por lo tanto, los esfuerzos humanos no son suficientes para combatir este mal. Y aquí Pablo nos está diciendo que hay dos cosas que podemos hacer para contra las acechanzas del diablo. Él dice que hay dos cosas que el creyente debe hacer cuando tenemos las acechanzas del diablo. Primero, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo nos fortalecemos en el Señor? Esto tiene que ver con nuestra devoción, con nuestra vida de oración, con nuestra vida de lectura bíblica, con nuestra vida que nos permite capacitarnos y estudiar las Escrituras en todas las oportunidades. Eso va a fortalecer nuestra fe, porque nuestra fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces debemos fortalecernos teniendo una relación muy estrecha con Dios a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de las lecciones de la escuela bíblica, a través de los cultos, etc. Eso hace que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y por tanto podamos pelear contra las acechanzas del diablo. Y lo segundo que Pablo nos enseña es que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. También, ¿para qué? Para vencer las acechanzas del diablo. El diablo, como les decía, no siempre ataca abiertamente.
no siempre nos muestra la cara. Él es como el rey del disfraz. Y la Biblia dice que él se disfraza hasta de ángel de luz. Entonces debemos estar muy atentos, muy vigilantes y alerta, porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y nosotros somos presa de Satanás. Y por eso la comparación con el león, porque el león cuando ve la presa empieza a rugir como león rugiente para mirar a quién devorar y se oculta para antes de atacar. Entonces necesitamos estar alertas y vigilantes contra estas acechanzas del diablo. Para esto nos dice Pablo que entonces debemos fortalecernos en el Señor y vestirnos con toda la armadura de Dios, para poder así ser vencedores. Tenemos entonces en la primera parte de esta lucha del creyente que la naturaleza de la lucha no es una lucha humana, sino una lucha de naturaleza espiritual. Tenemos que enfrentar en esta lucha 3 enemigos, que son la carne, el demonio, el mundo. Es decir, esos son los 3 enemigos que cada uno de ellos tiene unas características y cada uno de ellos tiene sus propias armas. Por eso también son enemigos. Ellos luchan con sus armas y luchan también contra los que no están preparados, para los cristianos débiles, los que no nos hemos fortalecido en el Señor. Y vemos que Pablo está aconsejando al pueblo de Éfeso, pero este consejo también es válido para nosotros. Y aquí vamos a dejar la lección de hoy pensando en esto, que son 2 cosas que tenemos que hacer. Primero, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y segundo, vestirnos con toda la armadura de Dios. Para la próxima clase vamos a ver lo que significa tener la armadura de Dios, cuáles son esas armas para enfrentar a los enemigos y cómo se puede obtener la victoria en esta lucha. Aparentemente el cristiano descansa solamente en Dios y pone en Dios sus problemas, pero eso no quiere decir que esta lucha continúa. Esta lucha continúa hasta los últimos días. Es decir, que la lucha personal es una lucha permanente y tenemos enfrente 3 enemigos que son poderosísimos. Así que el cristiano debe estar siempre apercibido, debe estar siempre alerta, debe estar dispuesto a usar todas esas armas que Dios nos ha dado, las armas espirituales, para vencer las fuerzas del mal. Y cuando hablamos de las fuerzas del mal, no solamente son las fuerzas que están en las otras personas, sino que también en nosotros. Las obras, por ejemplo, de la carne están en nuestro interior y nosotros también tenemos, porque tenemos conciencia, conocimiento de cuáles son las obras de la carne que nos domina y sobre la cual cada uno de nosotros debe luchar. Entonces los invito para que el próximo martes estemos en la terminación de esta lección que se llama la lucha del creyente. Y esta lección nos habló de la naturaleza de la lucha, que es una naturaleza de tipo espiritual, por lo tanto hay que enfrentarla con armas espirituales y con un poder espiritual. Que Dios los bendiga. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos revele esta palabra y que podamos llegarla a la práctica. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa lección que nos has dado a través del libro de Efesios. Señor, gracias por hacernos entender que la naturaleza de nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, Señor, sino contra poderes de las tinieblas, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra autoridades, Señor, que dominan en este mundo, Señor, y contra huestes espirituales de maldad. Señor, haznos entendidos para comprender, Señor, que esta lucha tenemos que hacerla, Señor, no con
armas humanas, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Grande es tu poder, Señor, y debemos confiar en Él. Gracias porque hoy aprendimos que tú eres un gran aliado, Señor, que tú eres un poderoso Dios que puede salvarnos, Señor, en esta lucha y darnos la victoria. Señor, tú nos respaldas, tú nos ayudas, Señor, tú nos has dado armas espirituales, pero tenemos que poner de parte nuestra, Señor, lo que nos corresponde hacer. Dios, te damos gracias porque hoy hemos identificado estos enemigos que están al acecho, Señor, que son un peligro para nuestra fe, que atentan contra los propósitos que tú tienes. Y como decía el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí, pero ellos, Señor, son una amenaza para que tú cumplas y quieren dominar, Señor, nuestras vidas. Te pedimos, Dios, que nos libres con tu poder de las fuerzas del mal, que nos ayudes a comprender, Señor, que la santidad nos conviene, que cuando vivimos en santidad, Señor, podemos acercarnos a ti confiadamente. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno y has sido fiel. Y tú sabes, Señor, que nosotros somos débiles y que en muchas ocasiones necesitamos de ti. En muchas ocasiones, Señor, sin ti nada somos y separados de ti nada podemos hacer. Por eso, Dios, te damos gracias y reconocemos que tenemos en el cielo, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que nos defiende, un Dios que nos ayuda, Señor, a salir adelante. Te bendecimos, Dios, y te pedimos que nos permitas poner esta lección en la práctica, que la llevemos a nuestras vidas, que tú nos enseñes a estar alerta, que tu Santo Espíritu, Señor, nos alerte cuando estamos en peligro, Señor. Gracias porque tenemos un Dios que nos protege y nos cuida para que el maligno no nos toque. Pero de parte nuestra, Señor, también necesitamos, Señor, ser transformados, Señor, no conformarnos con lo que hay en este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento para comprender cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Te damos gracias y nos quedamos en esta noche en tu hermosa presencia. Te bendecimos, poderoso Dios, y te damos la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces quedan todos invitados para la terminación de esta primera lección y les pedimos que los que han tomado nota repasen los versículos que estuvimos mirando para que puedan tener una mejor comprensión de lo que significa la lucha espiritual. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén y amén.